Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día. Es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza. Dejemos que nos sorprenda una vez más el resucitado, que sea Él desde su costado herido, signo de lo dura e injusta que se vuelve la realidad, quien nos impulsa a no darle la espalda a la dura y difícil realidad de nuestros hermanos. Que sea Él quien nos enseñe a acompañar, cuidar y vendar las heridas de nuestro pueblo, no con temor, sino con la audacia y el derroche evangélico de la multiplicación de los panes, con la valentía y premura y responsabilidad del samaritano, con la alegría y la fiesta del pastor por su oveja perdida y encontrada, con el abrazo reconciliador del Padre que sabe de perdón, con la piedad, delicadeza y ternura de María, con la mansedumbre, paciencia e inteligencia del discípulo del Señor. Pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida, no perder y no ganar, por no errar es cobardía, regalar. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que, partiendo de la lectura del Evangelio del día, voy dando algunas pistas para comprenderlo más en profundidad y poder aplicarlo a nuestra vida y nuestra espiritualidad. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Estamos en la quinta semana de Pascua y el Evangelio es de San Juan. Nos dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Los sarmientos que en mí no dan fruto los arranca, los que dan fruto los poda para que den aún más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, pues sin mí no podéis hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tiran afuera como al sarmiento y se secará. Los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis y os sucederá. Mi Padre será glorificado si dais fruto abundante y sois mis discípulos. Estamos en el comienzo del capítulo 15 del Evangelio de San Juan, incluido en el larguísimo discurso de despedida que Juan pone en boca de Jesús después de la última cena. En esta parte del discurso se habla de la comunidad y su misión en el mundo, e insiste en que la vida de Dios debe inundar a cada persona para hacer posible el amor que se debe manifestar en obras. El simbolismo de la viña es muy frecuente en el Antiguo Testamento, generalmente aplicado a todo el pueblo de Israel, pero no es tan frecuente la imagen de la vid. Además,
el sentido que le da Juan es completamente original. La vida es el centro de este relato. La vida de Dios, la de Jesús y la de los discípulos es la misma. Por eso, el relato de la vid es una alegoría para explicar la vida de Dios en todos y cada uno de nosotros. La vid es un organismo vivo y, como todos los seres vivos, tiene distintas partes. Y aunque una parte no es el todo está presente en cada una de las partes. Mi cuerpo no es mi mano, pero mi mano sí es cuerpo. Así, la vid no es un sarmiento, pero el sarmiento sí es vid. Se trata de un ser vivo que se manifiesta a través de elementos distintos, pero unificados por una realidad que los trasciende, la vida. Todo el que se adhiere a Jesús forma parte de esta vid. Forma una comunidad viva que fructifica. En el Antiguo Testamento es frecuente que la viña sea improductiva, con lo que simbolizaban al pueblo que vivía alejado de la voluntad de Dios, amar. Para comprender mejor el relato, pues no podemos caer en una literalidad de comparar la vid con Jesús o con nadie, sino que es una alegoría. Hay que tener en cuenta que la vid es una de las plantas que no produce fruto de provecho si no se poda a fondo todos los años. Pero lo que se poda es la vid, la parra, los sarmientos se cortan. La capacidad de la vid de echar follaje es tan grande que si no se le aplican fuertes podas, se le va toda la fuerza en sarmientos y hojas. La poda se realiza en 2 etapas. La primera se hace en invierno, cuando la planta está dormida, sin savia corriendo por los sarmientos, y consiste en eliminar los sarmientos del año anterior, dejando solo los más vigorosos, y de estos una parte mínima, los pulgares que decimos. La segunda poda se hace sobre los pámpanos, eliminando todos los tallos que no llevan fruto e incluso desmochando, desfollando que decimos aquí, los que lo llevan. Dice Jesús: mi Padre es el labrador. Como en el Antiguo Testamento, es el Padre quien la ha plantado y la cuida. Pero hay que tener en cuenta a la hora de interpretar este aspecto. Jesús nunca se propone como centro de su mensaje. Él predica el reino que es Dios. Nunca se interpone entre Dios y el ser humano. Jesús nos dice que lo que Dios es para Él, lo ha de ser también para cada uno de nosotros. No pensemos que Jesús es más que el Padre. La alusión al Padre labrador expresa interés porque todo sarmiento dé fruto. Sigue diciendo el relato que todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo elimina, y a todo el que produce fruto lo poda para que dé más fruto. Pero el sentido que se le da no es de eliminar o podar, sino purificar. De ahí que siga diciendo: vosotros ya estáis limpios por el mensaje que os he dado. Limpios no tiene nada que ver con la pureza legal de los judíos. Para Juan, el único pecado es la opresión. Como los miembros de la comunidad han salido de ese ámbito del mundo, se han liberado del pecado, ya están podados, preparados para dar fruto.
No debemos entender estos versículos como si Dios actuara en nosotros desde fuera y mecánicamente. Para Jesús, Dios es la savia, la vida que se comunica a toda la vid, y Jesús es el primer sarmiento que vivió plenamente de esa savia divina. No debemos tampoco confundir al hombre Jesús con el Dios cristiano, sino como el primer cristiano que, haciendo suya la misma vida de Dios, nos ha indicado la manera de alcanzar la plenitud humana. El mensaje de Jesús consiste en que todos vivamos esa vida divina. Ni cada individuo ni la comunidad deben considerarse entes estáticos. Estamos obligados a dar frutos. Sarmiento improductivo es el que pertenece a la comunidad, pero no responde al espíritu. Incluso el que produce fruto tiene que seguir un proceso que no acaba nunca. Solo el don total y constante de sí mismo permitiría alcanzar la meta. El espíritu es un dinamismo que no se detiene nunca. Sería la savia que está siempre fluyendo. El producir fruto no hace tampoco referencia a la conducta moral de la persona, sino a la vida misma que fluye por nosotros. El sarmiento no tiene vida propia, necesita recibir la savia de la cepa. La ausencia de fruto delata la falta de unión con Jesús. La presencia de fruto manifiesta que la savia vida está llegando al sarmiento. Ni la vid sin sarmientos puede producir frutos, ni los sarmientos separados de la cepa. La vid es todo el conjunto. Si no da fruto, no es por culpa de los sarmientos, sino de la propia vid, que ha tenido algún problema de riego, de plagas, de falta de abono o de un tiempo poco propicio. Heladas, pedrisco, exceso de humedad cuando está madurando la uva. Cuando ya, aunque los cortes el sarmiento, la vid no dará fruto. Los frutos se alcanzan por la unidad de ambos y la savia que fluye. El fruto no llega porque la planta se contraiga en un esfuerzo voluntarista, sino cuando se han dado las condiciones adecuadas. Al ofrecerlo, la planta tampoco se lo apropia, sencillamente lo entrega. Se encuentran ahí dos características que acompañan al fruto genuino, creativo y constructivo. No hay voluntarismo ni apropiación. Más bien al contrario, el fruto fluye de la vitalidad y lo hace de manera desapropiada. Sin duda, para evitar engaños y no dejar de tocar tierra, puede ser adecuado preguntarnos qué frutos brotan de uno mismo. Pero quizás tan importante como esa pregunta es esta otra. ¿Qué rasgos presentan los frutos que brotan de mí? En una planta sana y bien enraizada, el fruto está asegurado, viene solo. De la misma manera, cuando la persona vive en la comprensión, conectada conscientemente al fondo o verdad profunda, vendrá el fruto adecuado.
Esa unión no es algo automático, ni ritual, ni externo. Exige la implicación constante por parte del discípulo. Cada persona y cada comunidad tiene que estar constantemente eliminado todo aquello que le impida la identificación con Dios. Existe una fuerte tendencia a equiparar el producir fruto con las buenas obras. En Juan no se hace ninguna distinción entre ser y obrar. Adherirse a Jesús es inseparable de producir el fruto que esa adhesión conlleva. Pero los frutos no son directamente las obras, sino la vida-amor que necesariamente se manifestará en obras. De esta manera queda erradicado el peligro de creer que son las obras las que me llevan a la identificación con Jesús y a agradar a Dios. Solo la vida-amor nos hace ser uno con Jesús y con Dios. Porque sin mí no podéis hacer nada. Por activa y por pasiva repite la misma idea. El sarmiento, que es solo una vida con la cepa, produce fruto y hace que la vid sea capaz de dar fruto. El que está separado no sirve para nada porque no tiene vida. Se trata de participar de la misma vida de Jesús, que es la del Padre. En una lectura o creencia cristiana, ese fondo vital se nombra como Jesús. De ahí que se ponga en su boca esta afirmación: sin mí no podéis hacer nada. En otras creencias, el mismo fondo recibirá un nombre diferente. No importa, el fondo siempre es uno y el mismo. Más allá de nombres, siempre limitados y proyectados por nuestra mente, todos ellos aluden a la profundidad que somos. Profundidad que no es una dimensión más entre otras, sino aquella que nos constituye y que sostiene a todas las demás. Pues bien, solo de esa profundidad única y compartida podrán brotar de manera fluida y desapropiada los frutos adecuados en cada momento. Sin esa conexión no podemos hacer nada, hasta el punto de que todo lo que hagamos desconectados de ella no hará sino incrementar la locura del mundo. Jesús también nos ha dicho: el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me coma vivirá por mí. Por lo que estar unido a comer a Jesús es comprometerse con Él y participar de su misma vida. De la misma manera, alejarse de Jesús es garantizarse la esterilidad y la muerte. Termina Jesús diciendo: en esto se ha manifestado la gloria de mi Padre, en que hayáis comenzado a producir fruto por haberos hecho discípulos míos. Pero estas palabras no pudieron ser pronunciadas por Jesús, sino por la comunidad de los discípulos tras la resurrección, porque no comenzaron a dar frutos hasta después de la experiencia pascual.
Solo tras ser conscientes de que Jesús había resucitado, descubrieron al verdadero Jesús, a la vida que llevaba dentro, que era la misma que habitaba en ellos, y empezaron a vivir de verdad. Si no hacemos esta composición de lugar, no habrá manera de dar auténtico sentido al Evangelio de San Juan. El domingo pasado se hablaba de un solo rebaño, hoy se habla de una sola vid. Jesús y los discípulos constituyen una sola realidad viva. Ser vid significa estar unidos no solo a Jesús, sino a todos los demás sarmientos en Dios. Para vivir separado de otro sarmiento que esté unido a la vid, me tengo que separar de la vid. Esa es la experiencia pascual que debe continuar en nosotros. Para vivir separado de las demás personas, tengo que vivir separado de Dios, porque todos participamos de la misma vida en Dios, al igual que Jesús. La vida es una sola. Al participar de ella, formamos una unidad con todo. Se trata de avivar la conciencia adormecida en la cultura social dominante del misterio de la vida divina que nos da vida y nos sostiene, de la presencia amorosa que nos constituye a todos. Termino así el programa de hoy deseando a todos que tengan un buen domingo y una feliz semana. Os dejo con otra canción de Salomé Arricibita, Permaneceremos en ti. Cuando las rosas tienen solo espinas, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, cuando las penas pesan tanto en la mochila que la tristeza guarda en un cajón las alegrías, cuando la vida está de noche y no amanece, cuando parece que nos ignora la suerte, cuando el esfuerzo no resulta como siempre y nos aturde no saber qué es lo que viene, permaneceremos en ti, permaneceremos en ti, solo en ti, para dar fruto, para crecer, para vivir. Somos sarmientos, tú eres nuestra vid, permaneceremos en ti, permaneceremos en ti, solo en ti. En la sequía o en la tormenta siempre en ti eres la savia que alimenta la raíz. Cuando no es fácil dar una explicación, cuando nos da miedo mostrar el corazón, o cuando el tiempo por fin nos da la razón, ya la alegría la libera la ilusión, permaneceremos en ti, permaneceremos en ti, solo en ti, para dar fruto, para crecer, para vivir. Somos sarmientos, tú eres nuestra vid, permaneceremos en ti, permaneceremos en ti, solo en ti. En la sequía o en la tormenta siempre en ti eres la savia que alimenta la raíz, permaneceremos en ti, permaneceremos en ti, solo en ti,
para dar fruto, para crecer, para vivir. Somos sarmientos, tú eres nuestra vid. En la sequía o en la tormenta permaneceremos en ti.